bienvenidos, bienvenidas a la conversación con Cornelia Vargas, artista de la Bienal, de la 14 Bienal de Artes Mediales, con Alejandro Jofré, doctor en Matemática Aplicada, Benoit Crispín, un artista que también está en la exposición Cien es un color, que está en la Sala de Artes Visuales, y Sofía Vargas Koch, hija de Cornelia, que va a estar moderando la conversación. Cien es un color es una exposición que es parte de la 14 Bienal de Artes Mediales. La Bienal es un evento, un encuentro del arte que este año se enfoca entre la relación del humano y la naturaleza. Sucede cada 2 años y el tema de este año es el cuarto mundo. Los dejo con Sofía. Disfruten. Yo soy notablemente más chico. Pero bueno, digamos, lo que vamos a hacer es que cada uno se va a presentar. La Cornelia va a contar de sus tiempos de estudio, Alejandro va a contar cómo llega un matemático al arte y Benoit va a explicar cómo él llegó a Chile. Vamos a hablar del encuentro que tuvieron en Valparaíso y cómo desarrollaron el proceso creativo. Vamos a hablar de algunas obras que hemos seleccionado y vamos a hablar una parte sobre los emprendimientos futuros que tienen. Y recibimos, evidentemente, preguntas al final. Los dejo con Alejandro. ¿Aló? Buenas tardes y gracias por venir hoy domingo en la tarde. No sé que no es fácil. Bueno, voy a partir presentándome. Yo soy Alejandro Jofré, académico de la Universidad de Chile, Facultad de Ingeniería, y trabajo en investigación en un centro que se llama Centro de Modelamiento Matemático, donde allí en este centro desarrollamos modelos matemáticos inspirados en la realidad, en algunos desafíos interesantes que vienen de muchas disciplinas. Vamos desde la medicina hasta temas bien psicología, ciencias sociales. Y a través de este modelamiento entonces nos acercamos a temas desde algoritmos hasta computación, supercomputación. Ahí en ese centro hay un supercomputador en el subterráneo. Y es parte de todo esto es parte de la dinámica de nuestra investigación. Entonces, en esta exploración hacia diferentes campos, me encontré con esta posibilidad de hacer esta exploración hacia el arte y vamos a contar un poco esta experiencia, y de eso se trata, me parece, Sofía, este encuentro. Y bueno, hice un posgrado, mi estudio lo hice en Francia, y allí hice doctorado y luego hice un postdoc en la Universidad de California, fui profesor allí y volví a Chile el año 2000, por ahí. Eso. Yo soy Cornelia Vargas. Bueno, no puedo hablar de tanto como Alejandro, del que lo acaso hoy día. Yo pensaba la presentación era presentación de la vida. Así que yo nací en 1933 en Lauenburg, en Alemania. Ahí pasé los primeros 6 años y con la familia, con los 7 hermanos que fuimos. Y después sin el padre porque tenía que ir a la guerra. Esa época lo recuerdo muy bien, que podíamos hacer lo que queríamos los 7 y fuimos una banda invencible. Eso terminó en el año 1945, cuando en el 8 de marzo teníamos que ir
de allá y huir con las tropas alemanas que estaban alojados en la casa nuestra, en la casa de mi abuela, en la casa de la otra abuela, con la compañía de abastecimiento. Fuimos en dirección contraria, más hacia el este. Y con eso, en etapa sobre el mar Báltico, llegamos a Alemania empezó una época de 45 a 48 que no lo quiero recordar porque era muy de puro hambre y sufrimiento sin el Padre, y desde el año 48 estuvimos de nuevo juntos. El papá lesionado de la guerra con las 2 rodillas malas, y yo por mi parte, en el fondo cada uno de los niños por su parte de ubicarse. Me demoré hasta el 55, digamos, había tratado de estudiar filosofía, todo lo que uno busca cuando joven, y historia, pero no podía financiar eso, así que supe de la inauguración de la escuela de Ulm, que es la escuela que sigue, digamos, 50 años más tarde al Bauhaus, y me impresionó mucho el edificio. Y bueno, siempre cuento cómo llegué, subí las escaleras y me enfrenta con un caballero y me dice: ¿qué está buscando aquí? Entonces le dije: ¿sabe, señor? Me gusta mucho ese edificio y yo creo que me voy a quedar aquí. Y entonces él dice: yo lo hice. Eso fue Max Pill, que fue el arquitecto de la escuela y el rector de la misma escuela. Yo participé en todo lo que se pudo para aprender lo máximo. Fue como para mí, como un segundo nacimiento. Hay gente dispuesta a orientarte, a ayudarte, y realmente fueron 4 años muy, muy positivos que me orientaron para el resto hasta hoy. Ahí conocí a Eduardo, que como típico chileno me pide: preséntame por favor a Max Pill. Le presenté y bueno, ahí en el fondo quedamos amigos con Bill hasta su muerte. Hasta ahí voy a contar nomás. Ahora llego a Chile y ahí viene el resto. Muchas gracias por venir, muchas gracias a Cornelia, a Sofía, a Alejandro, a la Bienal de Artes Mediales por la invitación. Y bueno, soy Benoît Crespin, soy un investigador y un profesor de ciencias de la computación en Francia, en una universidad que se llama Universidad de Limoges, es una pequeña ciudad en el centro de Francia. Y tengo la oportunidad de venir en Chile y soy invitado por el Centro de Modelamiento Matemático, donde Alejandro trabaja.
desde el septiembre del año pasado hasta el diciembre de este año. Entonces es un poco más de un año. Para trabajar y desarrollar proyectos con científicos del Centro de Modelamiento y también otros científicos, una profesora del Departamento de Ciencia de la Computación también. Y mi área de investigación es la simulación de fluidos con sistemas de partículas y también la computación con unidades de procesamiento gráfico. En inglés son Graphical Processing Units, GPU. Y es una forma de computación que también es una de alto rendimiento, es para calcular cosas más rápido y tenemos que estudiar cómo hacer eso. Entonces, sí, soy aquí porque mi trabajo tiene que ver mucho con el diseño gráfico. La idea es de calcular cosas muy rápido para verlo en vivo, en real time, y también para la visualización de fenómenos físicos como la simulación de fluidos o otros fenómenos que podemos ver en la naturaleza. Entonces tenemos que desarrollar modelos, y algoritmos, métodos para esas cosas. Ya, ahora van a contar la parte de Valparaíso, yo voy a mostrarles imágenes de taller de Cornellà de Valparaíso, que son... No avanza esto. Ahí. Que es el taller que tenemos, está en el Cerro Concepción, ahí es donde nos juntamos y trabajamos. Esto es mientras que estamos preparando la exposición de ahora. Estos son los primeros borradores de los números primos que hicieron los dos. Parte del proceso. Alejandro, te pido que relatas el encuentro. Bueno, partió, yo lo dije por ahí en un encuentro, pero partimos con Enrique Rivera, que está por aquí, y ahí está. Partimos con Enrique Rivera, Catalina y Amarí, estaba también, Catalina Valdés y Amarí. Partimos tres, y otra persona más que no recuerdo su nombre, partimos cuatro en un auto camino a Valparaíso, invitados por Cornelia y Sofía a almorzar, y fue muy interesante porque, bueno, primero llegamos, en lugar de llegar a las 1 de la tarde, llegamos a las 3:30, 4 de la tarde a almorzar, y había una olla gigante entre pescado y marisco exquisito. Entonces así partió la interacción, con preparado especialmente por Cornelia, no sé cuántas horas de preparación, fueron varias horas de preparación, y era una cosa grande. Entonces cuando llegó la olla y uno empezaron a revolver lentamente, fue la primera experiencia con lo que viene después, que son las espirales. Y justo en el sentido contrario al reloj, que es exactamente como las espirales se desarrollan. Y así partió. Y fue un almuerzo largo, con buen vino, qué sé yo. Y empezamos después de eso, entonces hicimos visita al taller que ustedes vieron atrás. Tuve una pequeña... un pequeño paseo por el taller mostrando algunas de las obras explicadas por Cornelia y por Sofía. Entonces, así partió. Y en el primer encuentro, mirando cómo las obras, algunas de ellas que están expuestas, uno se da cuenta de esta idea de partir de unidades básicas geométricas y luego desarrollar a partir de eso con ciertos protocolos, algoritmos. Eso estaba bien, eso a medida que pasaban los minutos en esta interacción,
como matemático uno se da cuenta porque estamos acostumbrados a trabajar con elementos, bases y generación a partir de una base de estructuras más complejas. Pero a medida que pasaban las obras que nos iban explicando, me iba dando cuenta y me sorprendiendo sobre un punto mucho más profundo y para mí más incomprensible, que era la dimensión de los colores. En esa parte yo traté de asociar, pero a la primera vuelta, a la primera instancia, no veía cómo asociar. Entonces fue más fácil para mí toda la estructura geométrica y cómo se combina, pero que la dimensión de colores todavía es un misterio y hay cuestiones muy interesantes, yo creo que a investigar, a profundizar en esa materia, en la relación estructura y colores. Esa fue la interacción. Luego de eso volví a los siguientes, no sé si para la semana siguiente o 15 días después, y fui varias veces a conversar, siempre muy bien recibido, siempre bien acompañado con una buena cena, comida, 11, y así poco a poco fuimos profundizando y en la idea esta de conectar, inicialmente era matemática era geometría con esta generación de estructura y colores, pero luego de eso, al poco tiempo, me di cuenta que había un espacio para conectar con la teoría de números y en particular con los números primos. Entonces ese es un punto que vamos a explicar un poquito más adelante, pero esa es un poco la introducción de cómo partió esta interacción. Bueno, igual la misma inseguridad referente a la colaboración lo tenía en un principio. Dice, ¿para qué será? Y hasta una mañana Alejandro trajo el tema de los números primos. Entonces, con la Sofía ya en la noche hicimos ejemplo, no muy contento, y él en la mañana dijo, no tienen que inventar algo nuevo, si es solamente de representarlo. Yo dije, no, sí, hay que inventar algo nuevo. Entonces hice el experimento no con las cifras, sino con las cantidades de los números primos. Y ahí logré al tiro un orden estético que para mí fue aceptable. No sé, tenía la impresión que a él no le convenció mucho y no sé, pero me dijo, son muy estáticos. Entonces le hice cariño y le dije, Alejandro, si son dinámicos también, sí hay que saberlo mirar, ¿no es cierto? Y bueno, ahora seguimos después con los números primos, con cifras, pero con cifras mayores y ya con la ayuda de la computadora, con Sofía, y se llegó a otros resultados. Ahora te toca. Ahí está, como ustedes ven, esta es la representación. Si ustedes centran la vista en el número 2, que está al centro, luego a la derecha está el 3, 4, 5, 6, 7, y uno empieza a girar en el sentido opuesto al reloj, puntero del reloj así, y se empieza a abrir, y eso es una espiral. Esa espiral fue descubierta por un matemático de nombre Ulam en los años 60, mientras estaba aburrido, escuchando a otro colega en una conferencia, y se puso a escribir los números así en ese orden, y misteriosamente sucede que lo que está en blanco son los números primos, y entonces empiezan a aparecer números primos con ciertas diagonales. Y eso, cuando uno hace crecer el número de números, o sea, cuando uno
hace crecer esta espiral, se ven aún más marcadas las diagonales con concentración de números primos. Entonces, ese fue el ejercicio, este es el ejercicio clásico, el que directamente de lo que se conoce. Entonces, allí la idea, entonces, Cornelia fue tomar el 2, hacerlo largo 2, el 3, hacerlo largo 3, y así. Y eso es lo que aparece en lo que viene. Sí, ahí está, esto es 200 por 200. Estos 200 por 200 números tienen la espiral y ahí ustedes ven que se ven muy marcadas las diagonales esas y es un misterio por qué los números primos que se piensa que son aleatorios tienen se ordenan o se concentran más en algunas diagonales. Entonces, este es un hecho que uno constata, pero si uno quiere demostrarlo matemáticamente por qué sucede así, es mucho más complejo. Ahora, lo que están viendo allí, eso fue generado por un computador y entonces, claro, si uno puede hacerlo crecer más todavía. Pero ya allí está la idea que de estas estructuras que aparecen en forma sorprendente y que muchos matemáticos durante muchos años han tratado de descubrir por qué. Pero no solamente hay otra estructura escondida aquí que la vamos a contar un rato más, que tiene que ver con la aleatoriedad. Pero bueno, eso generó, y allí, a partir de eso entonces, se generaron, con esa idea básica de espiral más el largo de cada número, se generó una serie de obras que yo... Bueno, esos son en realidad esas tres pinturas lo presentamos en exposición en la punta para que sea más dinámico. Y digamos, son dos espirales, porque con una espiral no me resultó la misma intención. Y con dos espirales que se mueven en el sentido, en el mismo sentido. Se ordenan los números pares y los números primos en cuatro esquinas. Y los tramos que están, digamos, desde luego en los pares no pasa nada con números primos, pero en la parte de números impares, las líneas plateadas son al mismo tiempo números primos en el orden. Y se produce solo el orden. Aquí es la misma cosa, las mismas espirales en el mismo sentido, pero en vez de dejar una espiral blanca como en el primero, aquí pinté los dos de color y se repite la misma información en los dos lados. Digamos, en el fondo, si se trata de la información con la mitad del cuadro, fuera suficiente. ¿El rojo no lo tiene? Entonces, a partir de en esa conversación, en esa trilogía, son 3 cuadros, vieron 2, hay uno rojo. Fue como la primera etapa de esta cooperación, interacción, o como quieran llamarlo. Y entonces un día, uno de estos fines de semana que voy a Valparaíso, vuelvo y empezamos a conversar y entonces Cornelia me dice, ¿no habrá un resultado más reciente sobre los números primos? Porque esto de Ulam es de los años 60 ya.
Entonces, empiezo a pensar, dije yo, bueno, sí, y a investigar un poco más. Yo había escuchado ya sobre un resultado que era bien sorprendente, y entonces lo buscamos en detalle, lo leímos y se lo contamos a Sofía, y a Cornelia y a Sofía. Y ese resultado, el que está representado parcialmente en esta figura, en este cuadro, fue una sorpresa, y lo interesante es que es un resultado de números relacionado con números primos que fue demostrado solamente hace algunos meses atrás. O sea, salió publicado solamente hace algunos meses atrás, y habla del siguiente fenómeno. Si uno mira, a ver, lo ideal sería quizás volver a la figura esa con donde están los números primos, los dígitos. Entonces, ahora los números primos están en blanco, entonces fíjense en el último dígito de cada número primo. Por ejemplo, allá el 241 es 1, el que está abajo es el 9, después hay otro 1, aparecen 9, 7, 3, el último dígito. Entonces, digamos, el 90% o más incluso de los matemáticos pensaba que si uno miraba el último dígito de los números primos, entonces, que en este caso, ¿cierto? 1, 3, 7 y 9, esos 4 terminaciones de números primos se repartían en forma igualitaria, es decir, 25% cada número, cada último dígito. 25% de unos, 25% de 3, 25% de 7, 25% de 9. Eso es lo que la gran mayoría de la comunidad matemática pensaba. Pero hace solo 6 meses, un poquito más de 6 meses, se demostró que no es así. Y que los números, si uno mira números primos y mira el número primo que viene consecutivo, por ejemplo, si hay uno, vemos ahí, hay que volver a número. Si uno vuelve a eso, si uno vuelve allí, por ejemplo, estoy en el 89, ¿cierto? Y después del 89, el número primo que viene es el 7, 127. Entonces, el 89 termina en 9 y el que viene termina en 7. Y después del 127 viene el 131, o sea, paso de 7 a 1. Entonces, lo que todo el mundo esperaba, o sea, la gran mayoría pensaba que si uno miraba el número consecutivo, si yo estoy parado en un 1, la probabilidad de que venga un 7, otro 1, un 3, un 9 era equiprobable, la misma probabilidad cada uno. Y sucede que no. Sucede que, sorprendentemente, estos matemáticos demostraron hace muy poquito que si uno está parado en un 1, entonces la probabilidad de que venga otro 1 es solamente un 18%, y luego que haya un 7 es como un 30%, 20 y tanto por ciento, y que haya un 9, un 30%, y así. Entonces, o sea que los últimos dígitos no son equiprobables, tienen distribuciones distintas, y eso fue muy, muy sorprendente. O sea, todavía hay un misterio de por qué se rompió esa aleatoriedad completa que creíamos que tenían los números primos. Y entonces, esa conversación duró bastante, toda una tarde, y entonces se lo contamos a Cornelia, y entonces ella empezó a pensar cómo poder representar en un cuadro este bonito resultado, sorprendente resultado matemático reciente. Y la consecuencia de eso fue el cuadro que está allí, en donde ¿qué es lo que permite representar esta desigualdad o esta diferencia o la no aleatoriedad? Son los colores. Ese misterio entre estructura y colores, son los colores lo que permiten eso. ¿De dónde seguimos? Entonces, sí, mi pequeña contribución a la exposición es que
hablamos con Alejandro de la posibilidad de mostrar algunas cosas que es, donde hay una conexión entre la visualización científica y el arte y los cuadrados de Cornelia. Y entonces fuimos también a trabajar con Catalina y Enrique y la idea era de mostrar un trabajo actual, un trabajo que hacemos ahora en el laboratorio y en este caso es una simulación de fluidos. Y es una técnica, un algoritmo que se llamó Stochastic Rotation Dynamics. Y hay mucho trabajo en simulación de fluido, en diseño gráfico, y la idea es de utilizar un sistema de partículas. Y las partículas son objetos más pequeños que van a mover. Hay un movimiento y tratamos de reproducir el movimiento que podemos ver con los fluidos en la naturaleza. Y hay diferentes cosas, pero en este trabajo la primera cosa es que siempre vamos a visualizar algo con una pantalla. La pantalla de la computadora, la pantalla de la televisión, la pantalla del teléfono. Y la unidad que tenemos en una pantalla es un cuadrado. Es como se llama un píxel, y el píxel es la unidad con un color, pero los píxeles son cuadrados tan pequeños que vemos una imagen y nuestro cerebro cree que es una cosa que es real. Pero en realidad, si vemos los cuadrados más pequeños, es como una colección de pequeños cuadrados. Y la segunda conexión en este trabajo es que utilizamos también cuadrados más grandes por la computación, porque en un fluido la fuerza más importante es la fuerza de presión. La presión es la fuerza que va a influenciar el movimiento del fluido, porque la idea es que en un fluido como el agua, es un fluido que es incompresible. No podemos comprimir en el fluido. Entonces, el número de partículas en un cuadrado debe ser como siempre el mismo número. Y los cuadrados en este caso son utilizados para calcular eso, para calcular si el número de partículas dentro de un cuadrado es más o menos importante, y entonces podemos tratar de modificar eso. Y hay también una otra conexión con los espirales, porque los espirales son muy importantes en este trabajo de Cornelia con Alejandro. La espiral de Ulam, pero los espirales son un objeto dinámico que podemos ver en la naturaleza todos los días. Entonces hay animales, hay vegetales, los fluidos, podemos ver espirales en las nubes, podemos ver espirales en las galaxias, como eso, podemos ver espirales en los perros, ¿sí? Pero en este caso, en el caso de un fluido, las espirales van a aparecer porque hay una fuerza de presión. Entonces, las espirales aparecen porque la fuerza es tan grande que las partículas deben escapar de un lugar donde hay demasiada presión. Entonces, es movimiento y esa forma geométrica que podemos ver en un fluido real, en un río como eso, es muy interesante que en la exposición de Cornelia hay también espirales que no son espirales naturales, pero
objetos abstractos matemáticos y hay un cuadrado, no sé si vamos a verlo, que se llama la ola. Sí, creo que es en la serie de fotografías, pero allá puedo. Allá, no podemos cambiarlo. Sí, eso. Y para mí es como magia, como mágico que esta forma geométrica que es muy simple, muy abstracta, es como es muy cerca de una ola real, es como la ola de Okusai, ¿no? el cuadrado del pintor japonés. Y entonces es muy interesante de ver que hay una conexión entre el trabajo de Cornelia, esa forma abstracta y tratar de representar una información matemática con color. Una de las cosas que como matemático sorprende, a nosotros nos sorprende es, como decía hace un rato, era la conexión de la relación, la íntima relación entre las estructuras y el desarrollo de colores. Yo creo que es un punto que requiere, o sea, que permite hacer muchas exploraciones y permite hacer, a partir de eso uno puede pensar en hacer desarrollo de otros tipos, donde uno pueda jugar entre esto, entre resultados matemáticos y geometría, pintura. Porque estos resultados, la espiral de Ulam y este último resultado sobre los números primos, son todos ejemplos solamente de bonitos resultados en matemática en que uno, o sea, tuvimos la suerte acá de tener a Cornelia que fue capaz de representarlo en forma sorprendente, pero abre un campo entero sobre interacción entre resultados de matemática y esta representación. De hecho, los cuadros que están ahí expuestos, ahí uno puede reinterpretarlo y en el sentido siguiente, que mi interés también en interactuar con arte era que yo soy convencido que hay procesos que en arte, no solo en la creatividad, sino que hay procesos en toda la creación completa, de comienzo a fin, que pueden ser útiles para mejorar nuestro entendimiento de fenómenos científicos. Entonces, esa interacción del arte hacia la ciencia, que lo encuentro lo más desafiante y motivante, es lo que me tiene aquí en realidad. Sí, ahora queda pendiente que ustedes dos, ayer dijimos que vamos a hablar sobre la colaboración en el futuro que pretenden hacer, las ideas. No, futuro. Futuro y preguntas. Bueno, voy a seguir nomás. Y, digamos, a mi edad hablar de futuro es medio ridículo. Pero hasta que me caigo. No puedo, digamos, podemos trabajar en conjunto. Si sacamos nuevas cosas, bueno, si no, hay que ir por otro camino. Así es, más no puedo decir. Está bien. A ver, desde el punto de vista dentro de las cosas que conversamos, que en el intertanto, mientras explorábamos, está el aspecto tridimensional, que cuando yo se lo dije a Cornelia me dijo, no, pero si ya es 3D, me dijo, ya es tridimensional. Entonces, pero claro, uno puede imaginar objetos en 3 dimensiones puestos aquí, no sé, arriba de una mesa y
que representen ciertos fenómenos muy interesantes que están pasando en matemáticas. Y eso, algo conversamos de eso, pero eso es podría ser parte del futuro, pero bueno, como dice Cornelia, el futuro veremos lo que sale. Ahora, lo que sí es interesante, y quiero decirlo también, es que hay la interacción en este caso con Cornelia también se ha enriquecido con la interacción con dos personas más con que yo trabajo, he estado tratando de acercarme desde las ciencias al arte, y formamos una agrupación que se llama Prisma, y ahí está Jazmín Adler, que es una historiadora del arte argentina, y Valentina Cerrati, que trabaja en la Universidad Católica, y los tres hemos tratado de impulsar algunas acciones que tienen que ver con conexión y arte, ahora entre arte y ciencia. Ahora, siempre pensando en esta idea que en algún momento puede saltar una cosa original, novedosa, que tenga un impacto directo sobre la ciencia a partir del arte. Entonces, yo he estado aprendiendo, y esta interacción en directo con un artista como Cornelia ha sido muy enriquecedora, y yo creo que allí hay algo. Yo tengo la esperanza de que a partir de una comprensión mayor de mi parte de los procesos que tienen que ver con colores, pueda impactar parte de eso en la ciencia. Pero eso será para más adelante. Ya, entonces ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta del público? Hola, ¿qué tal? Hola, Cornelia. El cálculo de base numérico lo vi claro en la diagonal, en la gráfica. También recorrí la exposición y espero haberme hecho una idea más completa. Pero, ¿cómo se llega al color? ¿Es una relación de los colores que corresponden a los aditivos, los sumativos? Ahí me pierdo. ¿Cómo se encuentra el color que va exactamente en la correspondencia numérica? ¿Es esa base o hay algo más aún? La elección de los colores, la combinación de colores, la asociación de estructura y colores es responsabilidad de Cornelia. Es parte no hay. Yo le pregunté si tenía un algoritmo en su cabeza, pero me dijo no. Y entonces por eso creo que allí hay un punto interesante de análisis, de estudio y de entendimiento de cómo se asocia estructura con colores. Ahora, para el caso particular del resultado reciente de números primos, hay una asociación colores último dígito. Pero no es que. Entonces, y ese color es último dígito, ¿por qué ese color y no otro? Y eso es parte ya del arte. Y es un misterio todavía. Digamos, yo he estudiado prácticamente todos los sistemas de colores de Ulm y lo que después hizo, pero cada caso lo decido por separado. Desde luego empiezo con una visión del total y cómo se logra el total, digamos, cómo se logra un equilibrio o un contraste. Entonces, esas son cosas de experiencia y por último de probar. No hay receta, eso cada uno tiene que tener la experiencia con los años y va a tener la seguridad de que tiene la decisión correcta. No hay secreto en eso. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Y quisiera hacer una pregunta más a propósito de la creación de la obra, de cómo va surgiendo, además de lo interesante que ha sido la cohesión entre lo que han mostrado arte y ciencia.
me llama la atención, aun cuando no he recorrido aún la exposición y por eso quise venir primero, ¿cuál es el significado, cómo ha sido ese significado de trabajar o de expresar a través de esta forma o esto que fue surgiendo, que es el espiral? Eso me gustaría como conocer un poco esa experiencia de ir desarrollando o trabajando creatividad en esa forma, espiral. Más bien hablo como del significado de la creación a propósito de trabajar estas formas en espiral. Y en eso estoy un poco queriendo acercarme un poco a la obra de Cornelia, a su trabajo. Mira, es decir, es una respuesta como de dos partes, yo creo. Los espirales, primero, con ella desde 20 años trabaja con espirales y ha dibujado espirales. Los espirales particularmente son el medio para representar los números primos en estos cuadros donde aparecen las figuras con los diagonales y los horizontales, y que en el fondo es el primer indicio en los años 60 que se tiene visualmente para decir que acá tenemos una situación de no aleatoriedad. Entonces, en el fondo es mostrar a través de esa geometría y las dos adaptaciones gris-azul diferentes descubrimientos de los 60 y de hoy sobre el mismo lienzo. Y por eso está la espiral ahí. Las espirales evidentemente también aparecen en la naturaleza, pero yo creo que la inspiración de Cornelia de trabajar con la espiral tiene que ver más con la dimensión, para decirte, del puzzle, de ese armado, de decir, si yo creo un mecanismo de verificación lógica, que es por ejemplo en los espirales, en esta que Benoit dijo, la ola, que el sistema que con ella tiene acá atrás es que el color va cambiando cada 3 elementos y la figura que resulta es completamente otra que si tú haces la misma operación lógica sobre estos dos. Entonces para mí es el tema de las variaciones, pero te dejo. ¿Quieres decir algo más sobre los espirales? Eso es una espiral de mucho antes, digamos, del mismo tipo, sin doble espiral, una sola, pero cada segundo tramo es de otro color, de manera que se producen dos espirales, una la clara y la otra la oscura, pero esa vez funcionan en el sentido contrario del original que fue dibujado. Digamos, a mí mismo fue una sorpresa de que resultaban eso, y cuando uno ya sabe que resultó una solución con 1, 2, 1, 2, hizo lo mismo con 1, 2, 3 y salió eso que sale en superficie medio torcido, así ya no son espirales, pero se parecen al origen. Entonces igual hizo con 4, pero ahí se cae en 1000 pedazos. Y son experimentos que uno hace y si dan un resultado estéticamente satisfactorio, lo pinto. Eso es. ¿Eso solamente de espirales quería saber? Respondiendo un poco a la pregunta de la parte de significación, en los últimos cuadros del resultado reciente, ahí conviven la estructura espiral, que es una estructura que uno podría decir determinística, porque ¿cierto? Uno la desarrolla y sabe hacia dónde va a ir, con una estructura no determinística, que es la parte aleatoria de la relación entre los últimos dígitos de los números primos. Entonces, conviven
esta estructura clásica espiral con este resultado que tiene implícitamente el concepto de no aleatoriedad, en parte porque igual uno sabe que si tuviésemos, imagina lo siguiente, hoy día se sabe calcular, el último número primo calculado más grande tiene millones y millones de dígitos, ¿ok? El último primo más grande que se ha descubierto hasta este momento. Entonces, yo me paro en ese número primo, el último que se ha descubierto, el más grande, que tiene millones de dígitos, me paro en el último dígito y digo, sin conocer el primo que viene, puedo calcular cuál es la probabilidad del último dígito del próximo primo que se va a descubrir. Con la potencia de los computadores hoy día se descubren primos cada 6 meses, el siguiente primo es más grande. Son todas de la forma, y aquí me voy a poner matemático, 2 a la potencia n menos 1, de esa forma, o más 1. Entonces, hoy día hay... Entonces, ¿cómo hacer convivir esta propiedad que es muy interesante sobre cuál es el próximo dígito que viene, cuál es el próximo último dígito que viene, en el próximo número primo que se va a descubrir, que es algo indeterminado, aleatorio, y esto que es muy determinista, que son las espirales. Esos dos conceptos, el determinismo con el indeterminismo, lo aleatorio, conviven en dos cuadros, en los dos últimos cuadros. Entonces, eso yo creo que es conceptualmente interesante, porque está muy en el corazón de lo que hoy día se trabaja en matemática, el determinismo con lo probabilístico, con lo aleatorio, con lo estocástico. Espero no hacer una pregunta equivocada, pero dicen que no hay preguntas malas, sino que quizás malas incursiones. Pero si yo me voy a la interacción del color de Joseph Alberts, el libro, La interacción del color en español, aparece ahí el cálculo cromático, aparece la persistencia, la intensidad, la luminosidad. Entonces estoy tratando de establecer ahora una relación entre la base cuantitativa expresada o de cálculo expresado y en esta tensión que tú has expresado con la espiral y lo que dijo Cornelia, lo que aparece si me gusta lo pinto. Entonces, ¿con qué me quedo? Me quedo con el fenómeno cromático perceptivo. Y esa percepción, entonces la pregunta iba, esa percepción aparece y es bella, en tanto bella es. Pero ¿puedo explicármelo de otra manera? ¿Hay otro análisis respecto de esa belleza calculada, esa vibración, ese color? Por ejemplo, veo ahí esa obra, ese diagonal que cruza con un fondo azul y los otros tonos celestes y los cálidos, el verde luminoso. ¿Hay algo ahí de aquello? ¿Se puede decir algo respecto a eso? Yo podría usar un algoritmo de Machine Learning para tratar a partir de lo que estoy viendo, ajustar un modelo que responda a aspectos cognitivos de estética, ¿cierto? Podría ser algo así. Pero no tiene sentido porque eso significaría que yo sería capaz de... Es como si tratara de entrar en la cabeza de Cornelia en su aspecto todo estético y tratar de asociar. Y yo creo que uno puede intentar, pero no tiene mucho sentido porque creo que ahí hay mi intuición, es que son dinámicas distintas, no son las típicas dinámicas de algoritmos tipo Machine Learning. Entonces yo creo que hay un mundo que descubrir, por eso hace un rato me decía yo que ahí, en esa asociación, la parte cognitiva estética y los algoritmos, hay un mundo que descubrir que creo que puede tener un impacto interesante en ciencia. Creo que la interacción entre arte y ciencia en este caso puede dar fruto en la ciencia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muchas gracias.
por venir a conversar y a contarnos sobre el proceso de lo que fue la creación de la exposición 100 es un color, de Cornelia y Benoit, y la Fundación Artesanías de Chile. Los invito a los que no la hayan visto todavía que la pasen a ver. Está en la Sala de Artes Visuales del GAM, en el edificio del frente. Y es la primera exposición, bueno, se inauguró el Museo de la Solidaridad, que también está en vínculo con la Bienal de Artes Mediales, pero fue la primera exposición de uno de los lugares de la Bienal. La Bienal este año está entre 15 y 20 lugares, de los cuales tenemos 5 principales. El GAM es uno, se inaugura el Bellas Artes el mes que viene, el MAVI, el MAC y Cerrillos. Estamos con muchas actividades de este tipo, de conversaciones, de conciertos, de inauguraciones, de deriva, trabajando mucho con el concepto de la intuición que mencionó Alejandro también, de cómo nos relacionamos con el arte, cómo nos relacionamos con la ciencia, cómo nos relacionamos con la naturaleza, y discutiendo temáticas que giran también en torno a las crisis medioambientales que estamos viviendo y a las crisis sociales. Así que los invitamos a todos y a todas a ser parte de esta reflexión comunitaria. Se pueden desde esta semana ya ingresar a nuestra página para informarse del programa. Y eso, espero seguirlos viendo en las actividades que se vienen. ¿Algo que agregar, Enrique? ¿No? Muchísimas gracias.